estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tu beso yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender. Oigan, mis chamacos, desde luego estábamos aquí platicando de 1100 cosas mientras estábamos también observando el amanecer, que se presenta dichoso, se presenta veleidoso, sensual desde luego. La música, bueno, Historia de un amor. Es una canción escrita por el panameño Carlos Eleta Almarán y que en el 56 dio nombre a la cinta protagonizada por Libertad Lamarque y Emilio Tuero. Estamos escuchando la interpretación de Diego El Cigala para el disco Dos Lágrimas, edita Deutsche Grammophon GmbH Hamburgo, y lo escuchamos con emoción. Ya está aquí, mis chamacos de Batitlán, Nacho Marván. Grosso, buenos días. Enrique Jackson. Grosso, ¿cómo andas? Muy bien, ¿tú? También. Juan José Rodríguez Prats. Querido. ¿Cómo estás, querido Juan José? Aquí estamos. Hermano querido Rafael Cardona. Te saludo y te creo que hubo ahí un pequeño error en lo que le dijiste al público que estábamos mirando. El plural no era el correcto. Ah, no. Dijiste, estamos mirando el amanecer. Yo creo que nadie estaba viendo el amanecer a nadie, ¿no? Estábamos viendo otra cosa. ¿La promesa de un nuevo día te parece mejor? No, estábamos viendo a una muchacha que bailaba. Estábamos bien. Sí. Quise ser romántico. Ofrezco una ¿Estuviste bien? No, estuvo muy bien, pero bueno. Ahora, para seguir con el tema, creo que andamos un poco... La mentalidad de Cardona. Ponte a platicar de fútbol para seguir. Creo que estábamos un poco apresurados por compromisos que tiene que ver aquí con el señor licenciado. Sí. Entonces, mira, yo quisiera que en esta ocasión habíamos terminado a medias solamente el asunto de la migración. Ajá. Y de la expresión más llamativa y dolorosa de todo el paso de los centroamericanos por México con el asunto de los niños. Y aparece de pronto en el gobierno una reunión con el presidente de Guatemala. Salud. Y México, salud, ¿no? Surco. Y entonces se hace un proyecto, un programa de la frontera sur, sí, que tiene como uno de sus elementos más notables, Dios. Algo se movió acá. No, tú sigue hablando, nada más avisarles que se está oyendo todo en el estudio. Y se rebota todo, sí, ¿no? Se va al aire con más razón, se escucha. No, es que se vicia. Pero bueno, se vicia. Hay que escucharse a sí mismo, pero no tanto. No, se vicia. Se vicia, no quiere decir. El extremo del ego. Se habla para él. Yo no manejo los aparatos. Yo digo que se vicia. ¿Quién era ese regente del DF que estaba enamorado de su voz? ¿Te acuerdas? Uno de los últimos. Espinosa Villarreal. Óscar Espinosa. Él estaba enamorado de su voz. Buenas tardes.
Pues hubiera ido. Bienvenidos. Hubiera ido de locutor en lugar de. Sí. Lo hubiera hecho mejor. Bueno, cuando yo dije que se vicia, no quise decir que hubiera una maldad extrema que no es deliberada. sevicia, No es se sevicia, sino que se vicia el sonido. Bueno, entonces, hay una parte de este programa de lo de la frontera del sur que vale la pena analizarlo porque son estos permisos temporales y este registro que está pretendiendo hacer el gobierno de México por 72 horas para las personas que ingresan a México. Obviamente eso no resuelve un problema ni de migración ni de tránsito. Entonces, ¿para qué se hizo esto? ¿Qué finalidad tiene? La única finalidad es empezar a levantar un censo de migrantes. Registrarlos, conocerlos, saber por dónde pasan, porque la frontera del sur tiene más de 1.200 kilómetros de longitud y hay conocimiento de 400 puntos por donde cruzan los caminantes y solamente hay 9 puntos controlados de 400. Entonces la idea del gobierno mexicano es ver quién se mete y quién se vuelve a meter, y quién se vuelve a meter y por dónde se vuelve a meter, para seguir la ruta de los polleros ya una vez adentro de México. Por lo menos para que quede constancia de interés en el tema, porque desde luego si vas a hacer el conteo y vas a ver cómo están los puntos, bueno, pues primero habría que asegurarse de que la misma autoridad no los va a robar, no los va a golpear, no los va a matar, no los va a vender, no los va a violar. Finalidad, pero adquieres el compromiso de cuidarlos de aquí al Río Bravo. Y adquieres el compromiso de darles un documento. Un documento así sea, un documento muy de papelito o no papelito. Para que no caigan en las manos de niño los que acuda a ti, extorsionadores. tú adquieres el compromiso de llevarlo sano y salvo al Río Bravo y a ver qué dicen aquellos. No, tienes el compromiso de atenderlo en el DIF. Atender la zona, dices. Sí, Pero él no quiere venir al DIF, él quiere cruzar el Río Bravo. Lo tienes que atender porque el niño no ha comido, porque el niño no se Para ha que bañado. funcione como una frontera. Para que funcione y además te hagas cargo y reconozcas que es tu responsabilidad en tanto están en tu territorio. Para agarrarle la dimensión a los 400 puntos, yo creo que Juan José nos puede decir de qué territorio estamos hablando. O sea, en la frontera de Chiapas, Tabasco, Guatemala, es pura selva. Es una frontera el que Amazonas. no existe. La frontera no existe La como selva tal. entre la selva, no digo, hay ni no, puentes. Tú conoces eso bien, me imagino. 1.200 kilómetros, conozco toda esa frontera, desde Ocosingo, Tapachula, y posiblemente Chiapas no agarramos tenga... la dimensión de qué es esa frontera, ¿eh? Bueno, esa frontera, pues ahí surgió el movimiento zapatista, un poco, no en la frontera, un poco hacia el Marqués de Comillas, hacia la zona de Ocosingo, hacia la zona de la realidad de Margaritas, pero es una frontera... Pero toda la bronca ha crecido hasta Estados Unidos y hasta Sudamérica. Mira, De esa frontera. mira, ahí empieza yo en Chiapas daría... y termina en Mexicali. Si es difícil vigilar el desierto en la frontera norte, la frontera sur... es prácticamente imposible vigilar la otra. Mira, yo crucé el Suchiate, yo crucé ahí en Tecumán, en Tapachula, me encontré en un parque en donde en Guatemala me extendían una credencial electoral de México, me extendían un pase. Todo. Y todo. Licencia de manejo. Mira, yo siento, bros, Pero con machete. que el presidente y el gobierno es menos el bien que pueden hacer que el mal que pueden evitar. A mí, para eso concluye la tarea. Evitar el mal. Evitar el Los mal. males. Porque estamos cundidos todos los días. Por todos lados. Por todos lados. Todos los días es un golpeteo terrible a la moral del pueblo de México. Una terrible corrupción. Renan, un escritor francés, es una frase que yo trasladaría a la política. La nación es un plebiscito diario, la política es un plebiscito diario. O sea, nuestro problema fundamental, y mañana es Día del Abogado, es la violación de la ley. Yo quisiera hacer una reflexión, porque Enrique Jackson dice que vio los galerones en donde están todos los niños en Estados Unidos. Sí, pero esos galerones son mejor que los lugares donde fueron expulsados. Pues sí. 58% de los niños que salen de Honduras, de Nicaragua, de Salvador, de Guatemala,
y de México inclusive, Así es. es por violencia, ni siquiera es por hambre, es por violencia en sus hogares Por inseguridad. y en su entorno. Pero hay una cosa que yo quisiera que reflexionáramos. ¿Por qué nunca sabemos de Costa Rica? Que alguien salga. Por el contrario, Costa Rica recibe gente de Nicaragua. Claro. Sí, mucho. ¿Cuál es el fenómeno de Costa Rica? Ese pequeño gigante. Está dentro de las 22 democracias más consolidadas del mundo. No tiene déficit en vivienda. Es el país más seguro. Y su sistema de salud es de los más reconocidos en el mundo. Y en educación. Y no tiene ejército. Y no tiene ejército desde el 48-49 en su constitución. Y hay un discurso de Oscar Arias, que para mí es un gran político, Premio Nobel de la Paz, en la cumbre de América. Había hablado Hugo Chávez, el imperio, el neoliberalismo, y nosotros, 40 minutos. Después habló Eduardo Correa, 40 minutos. Habló Obama 9 minutos y dice, le agradezco a Eduardo Correa que no me culpe de la invasión de Bahía de Cochinos. Yo tenía 2 años de edad. Y después habla Oscar Arias. También 9-10 minutos, pero nada más hizo este ejercicio. Comparar distintos países hace 50 años. Pues sí. Y ahora. En sus cifras, con México, con Latinoamérica. Cómo creció Portugal, cómo creció España, cómo creció. Y entonces dice Oscar Arias y concluye, algo deben haber hecho bien aquellos y algo hicimos mal nosotros. Pero mira, eso que estás diciendo de los 50 años queda muy claro en este asunto que estábamos platicando ahorita. Claro. Siempre pasó. Siempre, todo el tiempo pasó. Pero hubo un tiempo en que México era el tranquilo trampolín de la droga y el tranquilo trampolín de la mejor mano de obra y más barata del mundo. Sí. Tranquilísimo. Todo el mundo empezó a evolucionar o a hacerse más complejo y esto se quedó igual. Ahí tienes las cifras que nos trajo Marta Lamas ayer de la muerte materna de 42.7%, cuando la media de la OCDE es de 7%. Pero mira, Broso. 42 mira, Broso, nada más. entendí esa cifra. Desde 2005. Pero ese 42%, ¿de quién se muere? Es 42 de cada 1000. 42 de cada 1000. Entonces no es por ciento, ¿eh? No, perdón. No, es que así se entendió. Tienes razón. 42 de cada 1000. De los 8 de cada 1000. De los 8 puntos de la ONU. Así se entendió. De los 8 puntos de la ONU para el desarrollo. De los 8 puntos de la ONU para el desarrollo del siglo. Del 2005 al 2013, Brasil bajó su pobreza de 36 a 18, en Argentina de 30 al 20, Venezuela del 37 al 27. Argentina y Venezuela con sus crisis económicas, esto se va a derrumbar en los próximos días. Colombia de 45 a 32, Perú, miren el caso de Perú. Alan García fue un estridente líder y hablaba. La primera vez. Aprendió sus errores. Aprendió sus errores. Y en la segunda ocasión, miren el gobierno que está haciendo. Ollama, ya metió una serie de reglamentos y todo, y ahorita están preocupados porque del 7% que venía creciendo Perú va a bajar al 5%. ¿Qué han hecho esas naciones? Yo pienso que hay dos formas. Con lo de Ollanta Humala, y todavía te lo dicen en Perú, es decir, después de que quisieron privatizar todo con Fujimori, de vender absolutamente todo, por eso te encuentras casinos cada esquina. De pronto, la bronca de Ollanta Humala era cómo volver al redil. A decir, no puedes poner un casino acá. No puede ser ambulante porque sí, no puede ser. Mira, Broso, la calidad de la clase política de esas naciones. A Latinoamérica, que es nuestra realidad más próxima, se está gobernando en dos formas. Costa Rica, Perú, Chile, Uruguay. ¿Qué clase política la de Uruguay? Está reconocida como de lo más honorable. Qué gran gobernante José Mújica. Y fíjate qué dice José Mújica, que es un hombre que vive en austeridad, que da un ejemplo, que da una señal de cómo se debe actuar con honradez. Y dice, es necesario seguir reglas claras que no son de izquierda o de derecha. Esto se lo digo yo, un guerrillero vegetariano. Eso no, y además también dice que los de la FIFA son olvídate. Así, una manga de hijos de puta. El dato no es un guerrillero. Juan José, el dato no es un guerrillero vegetariano, un uruguayo vegetariano. Sí, claro. El asado uruguayo. Me faltó este dato. México tiene un retroceso en esos años.
Subió de 31 a 37 en la pobreza. Y hay una frase que ha pasado desapercibida por nosotros, pero a mí me encanta lo que dijo San Francisco, lo que dijo el Papa Francisco, perdón. Los daños que causan los corruptos lo pagan los pobres. Si hablamos de los políticos corruptos o de los economistas corruptos, ¿quién paga esto? Pagan los hospitales sin medicinas, los enfermos que no tienen cuidado, los niños sin educación. Ellos son los que pagan la corrupción de los grandes. O sea, el problema en todo lo que hemos tratado aquí, y hoy es escandaloso, yo sinceramente ya no entiendo, es el problema de la corrupción. Es verdaderamente lamentable que haya más políticos mexicanos procesados por corrupción en Estados Unidos que en México. Ya lo ganó Estados Unidos. Recuerden ustedes al funcionario de la Comisión Federal de Electricidad, ahí está el caso de Tomás Yarrington, ahí está el caso de Eugenio Hernández, ahí están los de Coahuila. Bueno, el dinero de los municipios que la Suprema Corte dejó pasar. La Suprema Corte perdió una oportunidad. El ICR. Exacto. Una oportunidad los moches del PAN. Enorme. O los moches del PAN. O la cuestión de la delegación, Benito Juárez. Pero mira, lo de los intelectuales, nada más, y ya con esto termino porque me parece que ahora he abusado de la palabra y a mí no me gusta. Lo has hecho, sí. Sí, a mí no me gusta que me digan eso. Es la última vez, ya. Bueno, gracias, Enrique. Ya se me fue. Los intelectuales. Sí. 19 intelectuales con base en el artículo 109 del Código Fiscal que señala como delito que los patrones o las empresas, y no distingue en públicas y privadas, retienen un impuesto que es sobre la renta, al impuesto al trabajo, y lo tienen que enterar a Hacienda. Claro. Y 19 intelectuales sustentaron muy bien, pero hay algo muy grave, Broso. No es tan solo que les condonen el dinero, sí, si este dinero hubiera sido utilizado por esas instituciones. ¿Pero qué llevaron a la Suprema Corte? Llevaron un amparo. Y José Ramón Cosío, en su proyecto, sí les reconoce el interés jurídico. Qué bueno que así sea. Porque una de las primeras cosas que decían, no tienen interés jurídico. ¿Cómo no? Como ciudadanos. La gente no está enterada bien. Es un amparo en contra de la condonación que hizo la Cámara de Diputados de ese IVA que no se enteró. No, ese impuesto sobre la renta. Ese ICR. Pero aquí hay un problema. Los gobiernos municipales no enteraron a Hacienda y se quedaron con esa retención. Y que no son parte del presupuesto, sino que deben de entregar. 100% hacia atrás. ¿Con qué autoridad? 100% hacia atrás. 60% en el 2013 y 30% en el 2014. Ya condonaron ese dinero que esos municipios, y es desde el gobierno de Felipe Calderón, y con la complicidad de los congresos, que ese dinero, ¿en qué se lo gastaron las autoridades municipales y estatales si no estaban contemplados como ingreso en el presupuesto? O sea, es un dinero que se clavaron, están legalizando el robo. Por eso a mí me parecía muy bien, son cerca de 13,000 millones de pesos, porque ni siquiera... ¿Y qué hizo la Suprema Corte? La Suprema Corte ayer... Es un despojo al pueblo de México. Sí. Esas señales, o sea... ¿Qué hizo la Suprema Corte? Ahorita le turnó a otro ministro y rechazó. Pero en el mismo proyecto de José Ramón Cosío se negaba por un formalismo de que no era contra la ley de ingresos o contra el decreto. O sea, finalmente Hacienda cabildeó bien. Hacienda y SAT cabildearon bien y le dieron palo al pueblo de México. Hay que ver una cosa... Por favor, ya nada más. La verborrea ya estuvo suave. Todo lo que dijiste puede decir en 2 minutos. Estuvo claro tu punto. Muchas gracias, Bruno. Yo creo que en este sentido de lo que está diciendo, ¿cómo se llama? Juan José. Con lo que me admiras, ¿cómo se puede olvidar tu nombre? Mi nombre. Silencio. Hay que ver esta modificación del trabajo del Consejo de la Judicatura. En los últimos 3 meses, el Consejo de la Judicatura parece estarse moviendo para cumplir con su finalidad. Porque por lo pronto ya tienen perseguido al magistrado Luna y ya se están viendo... Y 6 jueces que se falsificaron sus firmas y obtuvieron libertad. Déjame contar una cosa, Rafael. Espérame. Que en 20 años no había hecho nada. Exactamente, por eso digo que parece estarse orientando a los fines que le dieron origen al Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura tiene un defecto estructural muy grave, que el que manda
es el presidente de la Suprema Corte. Sí, entonces el Consejo de la Judicatura lo preside el presidente de la Corte. Lo cual a mí por me una parece... reforma que pidió Cedillo a su propia reforma. Sí. En donde había autonomía del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura debería de ser autónomo. En el 95 se la da y en el 99 hace una reforma para quitar. Y se lo ata. A eso me refiero cuando digo que tiene un defecto de estructura. Porque de alguna manera el presidente de la Corte se vuelve juez y parte. Y peor un defecto que no tenía. Bueno, no me importa si lo tenía, me importa que lo tiene. Sí, lo que tenía, yo si te digo lo que yo tenía, ¿para qué te digo? No, estamos hablando de lo que tenemos y de lo que estamos haciendo. Digo, y de lo que queremos tener. Yo cuando lo conocí... Me excita, Cardona, me excita, me levanta el ánimo. Cuando yo lo conocí, ya vete a Tabasco. La Judicatura. Entonces, mira, estamos viendo que hay jueces que están perseguidos por la defensa que hacen de narcotraficantes. Uno de ellos ya está evadido, que es el magistrado Luna. Prófugo. Anda prófugo, lo andan buscando, cambió su domicilio, dicen que se fue a Colombia, que no sé qué. Hay otros jueces que están siendo investigados por la manera como han amparado a los contrabandistas de chatarra de los autos chocolate, que eso nos lleva de la mano al otro tema del desastre metropolitano del hoy no circula. Sí. Y se te olvidó decir lo que decía Juan José de los que se fueron de Santa Marta a Catitla con papeles oficiales. Esos son los 6 que les falsificaron. Los tienes el del Chapo. Les falsificaron. Tienes el del Chapo, los 6 de los papeles falsificados. Los 6 de los papeles y las salidas falsas. Los autos chocolate, ¿cuántos hay? Hay uno. Hay 3 que están ahí investigados. Entonces, lo que estamos viendo es que por primera vez parece ser que este aparente, si tú quieres, aparente combate a la corrupción empieza a tocarle la puerta hasta el día de hoy intocable Poder Judicial. Sí. No. Y el Poder Judicial, bueno, no, ¿por qué dices que no? Dije, no comparto tu optimismo. Aparentemente. Está diciendo lo que está diciendo lo que está pasando. Tú no sigue hablando. No, porque no puedo seguir hablando cuando la chachalaca. No le hagas caso, sigue hablando. Es que no es que yo le haga caso, es que interfiere. Y a la hora de que con las nos pocas están ideas escuchando, que tiene, se le van, ya se le fue. Ya se le fue. Los que nos están escuchando no escuchan claramente por las interrupciones aquí de la señora. Tienen media hora. Pero dijiste, Tienen media hora hablando los dos. El punto es. No ha hablado Jackson. ¿Qué está pasando? Yo, la verdad, no he estudiado el caso. Bueno, pero si no ha cambiado indicios. nada, lo único que ha cambiado es el presidente de la Corte y a lo mejor don Juan Silva Mesa sí le atora y los otros no le atoraban. Bueno, igual. Vamos a ver si le atora o nomás está haciendo como que le atora. Claro. Porque si esto es una finta, será peor que a veces lo único que ha cruzado de cambiado brazos. es quién ocupa la presidencia de La del oportunidad de los Judicatura. intelectuales. Entonces hay que ver cómo está. Claro. Vamos a ver. Es que son dos cosas, José. Una cosa es Sí, esta obviamente. parte del Consejo de la Judicatura y otra cosa es cómo resuelven casos o no casos, de acuerdo a interpretaciones, cargados los dados o no, pero son dos cosas diferentes. Todo es lo mismo. La frase, a mí no me agrada la frase de que somos un gobierno de leyes. No hay gobierno de leyes, hay gobierno de leyes y Mira, hombres. Y lo que están fallando. ¿Ves lo que hiciste? Mira, Enrique, ahora yo tengo la culpa. para cambiar el eje, Cuando no esto es muy interrumpe, mal mensaje, no es muy mal mensaje este asunto de lo de los intelectuales y el ISR. También en la Suprema Corte de Justicia, 5 contra 4 deciden que sí sería muy bueno que se supiera leer y escribir para poder ser diputado. 5 contra 4. O sea, este tipo de temas, y lo del ISR a mí me parece que es un muy mal mensaje porque sí se está aprobando. ¿Qué tienes tú contra la resolución del Pleno? Guadalupe Victoria fue presidente y no sabía leer y escribir. Yo no tengo nada en contra, absolutamente nada en contra, pero sería un mínimo. No, hombre, es una discusión del siglo XIX. Exacto, es una discusión del siglo XIX. Pero Nos estamos actualizando. este lobbying Oye, de la Alonso. Secretaría de Hacienda, del SAT, para que ese dinero no se le responsabilice a alguien. El del ISR. A muchos involucrados. Pero no, ¿qué mensaje es este? A propósito del mensaje que parece la Judicatura está mandando. Que pareciera que la Oye, Enrique, pero espérame ¿Tú tantito, estudiaste nada el más. caso? Espérame. Sí, yo estudié el caso. ¿Cuáles eran los Esto efectos de que se le una resolución favorable? pida conocimiento elemental 13,000 millones de de leer y escribir a ¿quién nos iba un a devolver? diputado
Estados Unidos. Está hablando... Estamos en un país en el que para usar los micrófonos no se le pide a nadie que sepa hablar. Sí. ¿A quién te refieres? Antes sí. A los locutores, Antes sí. a los comentaristas, a la gente. Antes sí. había La licencia. una licencia. Hoy ya Examen de verdad. Un examen difícil y todo, o no difícil, pero Sí. un examen al fin. Sí, pero de 300 pasaban 5. Así Los es. gobiernos- Ahora, ¿sabes quién como el de expide? Manejo. ¿Sabes quién expide los permisos? Ya no es esta cosa anacrónica ahí que la dejaron morir, donde estaba Fausto Alzati, ¿no? Que En televisión educativa. Esa cosa, imagínate. Bueno, estos cuates, ahora, ¿sabes quién le da una carta de aptitud? El sindicato. El concesionario. El concesionario. Ni siquiera el sindicato. Sí, la empresa, Es el como sindicato. si una escuela... No, es como si una escuela de relaciones internacionales expidiera nombramientos de embajador. Sí, así es. Ya, Cardona, ahora O sea, sí. sí, así es. Ya, Entonces, ya que se calle ¿tú Cardona. te imaginas? Si hubieran exigido requisitos de satisfacción académica para ser delegado del gobierno... Carranza. Venustiano Carranza, por ejemplo. Te habrías quedado en la Merced con un puesto de plátanos. Intenté preguntarte, pero no dejaron que contestaras. Entonces voy a ir a un corte para regresar contigo, Enrique Jackson. ¿Ya te vas a despedir? No, bien. No. Vamos a un corte y regresamos contigo ¿Ya? para el tema que sea menester. Estoy listo. Muy bien, vamos a un corte y regresamos. De Batitlán. ¡Órale! Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más. Tú ves, la. Estás gozando, estás llevando tus vasos. ¿Cómo que se llama, Vladimir? Dilo ahí. Rocío. Periódico Extra. Rocío. Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir y en caro tendrás que pagar todo mi sufrimiento. Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele. A ti te darás tu... Pues es lo que queremos, a ver si le da. A ver si le da el patadón. Enrique Jackson, tú rematas el tema y a ver si el que sigue. Les agradezco mucho. A ver, voy a hacer un par de comentarios sobre el asunto de los niños migrantes que andan solos, que no están acompañados. Que esa es una clasificación que hicieron. Que son fundamentalmente de 4 naciones. Sí. Y algunos casos aislados de otras. Pero son de 4, entre ellos nosotros. Ese es un fenómeno que ya agarró tal dimensión y son tantos miles y se espera que crezca una como oleada imparable ya, interminable, que sea equivalente a estos desplazamientos de millones de gentes que se están dando en países africanos y en algunos países del Oriente. Es claro, hay datos de la ONU, lo cito porque... Acaban de encontrar a 160 en Tamaulipas, en hace Tamaulipas, unos días. ok. Me llamó la atención que el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados y desplazados de guerra haya dicho que estos niños se consideraran en esa circunstancia. ¿Por qué? Porque son fenómenos similares a lo que está pasando, y así lo dijo él, lo que pasa en la República Centroafricana, Sí. lo que pasa en Irak ahora, Sí. lo que está pasando en Siria, en la República Democrática del Congo, en Sudán del Sur, la migración esta famosísima de los que cruzan, los subsaharianos que cruzan de Marruecos a España, los otros que cruzan de la otra costa de África a Sicilia y de allá a Italia, los que se cruzan por Estambul y bajan por la ex Yugoslavia y caen a Italia sobre todo y algunos países de Europa del Este. Y ahora aquí los nuestros, incluyendo los mexicanos y de 3 países centroamericanos, tenemos tomada el territorio de una buena parte del estado de Texas, ya hay en Nuevo México, ya hay en Arizona y ya hay en California.
con un fenómeno que se está dando que me parece de lo más desafortunado y de lo más reprobable en todos sentidos, de que haya ya comunidades de algunas de estas ciudades norteamericanas que se reúnen con sus autoridades, con el City Hall, valga el término, y van y protestan, y el City Hall toma el acuerdo, que es el ayuntamiento para todo efecto práctico, el mayor de la ciudad, con su cabildo, toman el acuerdo de que no van a aceptar que en su territorio se instalen casas que den protección y servicios a estos niños que están ahí detenidos, porque significan en todos sentidos riesgos para la salud y para su seguridad. Son los elementos que utilizan. O sea, así nos tienen clasificados. Claro. Nada más que tienen 60,000 niños en esas condiciones y se esperan que sigan llegando otros. Me parece que el tema es un tema que va a llevarnos a lo que ya llamaron hoy una crisis humanitaria. Pero además dijeron, el término fue una crisis humanitaria regional. Claro. No estamos hablando que hay problemas en dos, tres ciudades. No, a ver, es la mitad de Estados Unidos para abajo, es todo el país nuestro y es la América Central, con algunas excepciones, como apuntaba Juan José del caso de Costa Rica. Sí. Yo creo ¿Qué significa? No quiero decir un par de cosas. Este es el fenómeno, ahí está. Lo que a mí me parece que es de fondo es ir a ver por qué es que están migrando y por qué es que están yendo. ¿Quién se explica que una criatura de 8 años vaya solo arriba del tren? ¿Qué está dejando atrás? O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué lo llevó a tomar esa decisión? No, o de 6. ¿En dónde? O sea, ¿de dónde viene? ¿Qué significa? Significa que de donde están huyendo no hay las más elementales condiciones de sobrevivencia. Claro. Ni de empleo, ni oportunidades, ni de seguridad. Hay violencia familiar, hay violencia en las calles, hay violencia de la delincuencia, son extorsionados, hay tráfico de los niños, los utilizan para trata de personas, los utilizan para la pornografía infantil, los prostituyen en las fronteras, los explotan en los traslados. O sea, estamos hablando de que son víctimas de las condiciones socioeconómicas de donde vienen. A ver, para que no... ¿Y cómo se presumen las remesas? No, es que es muy sencillo. Es decir, según estoy yo leyendo, saben que su padre o su madre, su familia está en California, en Illinois, Oklahoma, en Illinois, donde sea, ¿no? Y entonces van sobre el niño para que les dé dinero. Sí. Y eso... Que están con la abuelita. O sea, hay muchas causas por esta migración. Lo que decía Juan José, etcétera, etcétera, no. Pero hay una muy específica que no es inseguridad a secas, es este tipo de extorsión a un menor para sacarle el dinero que le manda de las remesas. Le quitan su dinero. Claro. Lo usan para que le manden. Saben que le llega dinero y entonces se van sobre el niño. Claro. Entonces sí, les queman la casa, hasta que no les dejan alternativa más que oír. El tema es que Espérame, tú sabes que Deja que termine Enrique. Hay un dato. Deja que termine Enrique. Hay un dato que me parece que vale la pena tomar en cuenta también en el caso nuestro, hablando del fenómeno de la migración. Que el gobierno mexicano ya tuvo ahí un reflejo y están encima del tema. Yo creo que va a ser muy complejo el que podamos atenuar y atender en las condiciones más decorosas y más dignas a los niños que viajen no acompañados. Y además, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Los vamos a regresar? ¿Los vamos a dejar aquí? ¿Los vamos a incorporar al sistema nuestro? Parece que hay muchas cosas por definir. Pero hay un tema que me importa mucho. El tema de los migrantes aquí en territorio nacional. A ver, ese es un dato que no podemos dejar de lado. Por los ciclos agrícolas, desde el Bajío hasta el Valle de Ensenada, o el Valle de San Quintín en Baja California, estamos hablando de 3,000 o 4,000 kilómetros de territorio, por toda la costa del Mar de Cortés y del Pacífico, Sonora, Sinaloa, Baja California y el Bajío, se mueven 250 a 300,000 jornaleros del campo que son migrantes mexicanos, que van caminando conforme va el ciclo agrícola avanzando. Aquí recogen calabazas, acá recogen tomates, acá recogen chiles, acá recogen espárragos, hasta que llegan al tomate. A partir de estos meses están sacando tomate en el Valle de San Quintín. El Valle de San Quintín en Baja California. ¿Cómo viven?
¿Y qué problemas tenemos? A ver, uno, por ley están obligados los agricultores a darlos de alta en el Seguro Social y pagar una cuota, ¿eh? Pero además tienen que hacer una aportación a su Afore, por ley. Estamos hablando de 200,000 o más anuales. Ninguno de ellos sabe que tiene un fondo de retiro en Afore que su patrón aportó. Ninguno de ellos utiliza los servicios del Seguro Social porque no hay capacidad para atenderlos. Y donde están en el campo, pues no hay. Y además están viviendo, ahora sí que en unos galerones, todos revueltos, sin servicios, en las peores condiciones. Y trabajan todos los niños, ¿eh? Los niños de la edad que sea, porque tampoco van a la escuela. Y estás hablando del lado menos amable, más amable. Vete a la zafra. Sí, pero estás hablando de los propios. No, vete a Veracruz y a la zafra. Estamos hablando de los... Pero si eso haces con los propios, ¿por qué no los ajenos? Y ese es el lado amable de los propios. Claro, son los que van a trabajar. Ahora, déjame dar 2 datos y ahí muere, ya termino. Que me llamó mucho la atención, hablando de estos factores que influyen en esta actitud de rabia, de enojo y de buscar por dónde salir del hoyo o de la mala situación. Hay unos datos que acabo de leer que publicó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que no son datos inventados, y tiene 2 datos que parece que son relevantes. Dice el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que en este año 2014, 6 de cada 10 niños entre 3 y 5 años de todo el país que deberían de estar en la escuela, en preescolar, 6 de cada 10 no van a la escuela. Estamos hablando entonces que ya desde ahora, 6 de cada 10 niños que tienen entre 3 y 5 años ya no están incorporándose al sistema educativo para poder estar en igualdad de condiciones con los que sí van a preescolar, ¿eh? El dato no es menor. Y que reventarán 20 años todos. Y cuando lleguen a primaria, por la diferencia brutal entre el que fue y no fue. La diferencia es que hicieron ley obligatoria el preescolar y no tienes con qué hacerlo. Cuando la primera regla de la técnica legislativa es que pongas en las leyes cosas que pueda cumplir. Voy al segundo, Broso. Que me parece que es un dato que vale la pena. Yo me gustaría decir también. Dice el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que 4 de cada 10 adolescentes, sería el término, 4 de cada 10 que tienen entre 15 y 17 años no van a la escuela. 4 de cada 10 entre 15 y 17. Ese es otro fenómeno. Es el segundo paso. Oye, ¿y los que van a qué escuela van? Hagamos una pregunta muy simple. ¿Cuántos millones de mexicanos están entre 15 y 17 años? De acuerdo a la tabla de la pirámide poblacional, son casi 8 millones, ¿eh? Entre 15 y 17. 8 millones y 4 de ellos, 4 de cada 10 no van a la escuela, son más de 3 millones de jóvenes pues, que están sueltos. Y a lo mejor vuelves al mismo asunto y al círculo vicioso. Si finalmente no tienes un plan para saber qué va a pasar con los tuyos, ¿por qué vas a tener un plan para ver con los que tienen que pasar por tu patio y no son tuyos? ¿Con qué solvencia le vas a pedir humanidad a los Estados Unidos en sus para que tengan galerones cuando tienes la frontera sur como la tienes? Pero estoy sumando los datos. ¿Por qué? Estoy sumando los datos porque me parece que son datos que son asociables con este fenómeno. Sí. Digo el último, a ver, aquí está. El último ya. El Distrito Federal. El Distrito Federal. Hecha por el Instituto de la Juventud en el Distrito Federal. 2 datos nada más. Dice en la encuesta hecha en la Ciudad de México hace unos días que el 55% de los jóvenes que habitan en el Distrito Federal no son felices. Me parece que es un término que cubre mucho. No son felices. ¿Y qué contrasta con encuestas nacionales? De que dice que los mexicanos somos felices el 70 y tanto. Sí. Aquí dice que el 55% de los mexicanos que viven en el DF, los jóvenes, no son felices. Y tiene un dato. Dice que el 35% ha sufrido violencia en esta ciudad, ¿eh? El 35%. 35% ha sido víctima de la violencia. El tiempo se nos agotó. El tiempo se nos tenía que terminar. El tiempo se nos terminó. Partidos, yo tenía una reflexión. Consérvala, por favor, consérvala. Guárdala. Mejor madúrala.
Eso es. Madura esa reflexión. Mejor cambia. Todo esto era... Que no la madure. Nacho, gracias. Todo esto era para hacer una especie de listado de todos los pendientes, de todos los problemas que tenemos. De todos los pendientes. Quisiera yo que fuera Juan José. generoso conmigo como con Muchas Enrique, gracias. caray. No, Rafael Cardona, querido hermano, muchas gracias. Gracias al tiempo que ya nos libró de eso. Chamacos, en este momento despedimos de Batitlán. Vamos a nuestro corte informativo. Eso es El Mañanero. ¡Órale! La mañana sigue avanzando y el mundo sigue cambiando. Mis amores, un corte informativo para saber qué ha pasado. Estás escuchando W Radio 96.9 de FM y 900 AM. 250.000 watts. Tlalpan 3000. Coyoacán, México. Esto es W Radio. W Radio y El Mañanero.